Hola ruralistas, yo soy Isabel Sánchez Tejado y con este podcast lo que pretendemos es romper los estereotipos que hay del mundo rural. Pues así es, yo soy Raquel y desde este espacio queremos dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Si queréis más información sobre este proyecto común de Raquel y mío, tenéis todos los detalles en nuestra web mundoruralenpositivo.com. Y si queréis saber más sobre nuestros proyectos personales, los propios, tenéis toda la información también en la descripción de este episodio y en esta página web que os acabo de decir. Este es un espacio participativo en el que todos los que estáis en directo tenéis la opción de participar con vuestra opinión o vuestras preguntas. Y si nos escuchas en podcast, pues puedes participar con tus comentarios. Eso es. Dicho esto, bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo. Ahí vamos. Pues así es, hola amigos, amigas, ya estamos de vuelta de las vacaciones con muchísima energía y con muchísimas ganas, al menos por mi parte, de abordar esta nueva temporada. ¿Y tú, Isabel? Pues hola Raquel, hola amigos, pues por supuesto, muy ilusionada por empezar la nueva temporada del podcast de Mundo Rural en Positivo, sin ninguna duda. Y para que vayáis abriendo boca, además, tenemos ya en cartera para esta nueva temporada entrevistas como, por ejemplo, con actores conocidísimos que están muy implicados con el mundo rural y que ya veréis que os van a encantar. Organizadores de pruebas deportivas que hacen además la promoción de los pueblos por los que discurren estas pruebas a la vez que van haciendo promoción de las pruebas. Vamos a tener también a los creadores de museos internacionales de turismo en los lugares más inverosímiles que podéis imaginaros. Pero hemos contactado también con algunas universidades que apuestan por el turismo sostenible dentro de sus grados. Y esto nos parece también digno de mención. También tendremos a fabricantes de bolsos y carteras y mochilas veganas que fabrican este tipo de elementos en el medio rural. Bueno, y luego escuelas de música rurales preciosas que tienen además más de 200 alumnos con edades que van desde los 5 hasta los 70 años. Portales de turismo rural con una gran trayectoria profesional y con un gran peso en el sector, o mujeres americanas que quieren revalorizar la lana merina española, en fin, bueno, muchas entrevistas. Bueno, como veis esto va a ser y muchas otras propuestas tan interesantes como las que ha mencionado Isabel, que os iremos desvelando a medida que vayamos confirmando, porque esto no ha acabado aquí, esto continúa. Como veis es un amplio abanico de visiones, de temáticas y de proyectos, así es que estad atentos a vuestras redes, a nuestras redes sociales, porque ahí vamos publicando toda la información de las siguientes sesiones. Eso es. Durante la pasada temporada, pues hemos tenido el placer de compartir con todos vosotros muchos proyectos que a través de la voz de sus protagonistas nos han permitido pues hacernos una idea de algunas de las posibilidades que tiene el mundo rural. Así que vamos a hacer un pequeño resumen. Pues hemos visto, o mejor dicho, hemos oído, por ejemplo, cómo se gestionan los hoteles con encanto de Rusticae a través de Isabel Llorens, que es una de sus CEOs, de sus fundadoras, y que además nos comentaba cómo eran los orígenes de este proyecto tan bonito y cómo al principio, como eran dos mujeres muy jóvenes, pues no las hacían ni pastelero caso, pero que luego justamente fue todo lo contrario, porque empezaron a ser como un poco protagonistas de un proyecto que solo lo hacían mujeres. ¿Te acuerdas de esto, Raquel? Y tanto que me acuerdo. Además, yo creo que tenían una trayectoria muy bestia porque pasaron de eso, de empezar en los 90, finales de los 90, que además empezaba también todo el tema tecnológico y han ido, ella decía, me acuerdo que Isabel decía que ella no se consideraba una empresaria, que se consideraba una emprendedora. Sí, ¿no? Es verdad. Y sí, dices, sí. Claro, porque es que siempre están en constante evolución. Tienen una web increíble,
trabajan el marketing digital como nadie. O sea, yo aluciné con esa web. Me acuerdo que te sorprendió muchísimo, sí. Muchísimo, muchísimo. Y bueno, y es que no paran. O sea, recuerdo que, no sé si lo recuerdas tú también, Isabel, que Isabel entonces, cuando la entrevistamos, fue en ese mismo tiempo, empezó un podcast. Sí, donde sí. Entrevistaba a la gente de los alojamientos rurales, donde explicaban su historia. Me pareció preciosísimo. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí. Pues después de Isabel de Isabel Llorens, tuvimos otro proyecto también de turismo rural, de otra manera, pero también preciosísimo, que fue el proyecto de Cabañas con Encanto en Cantabria. Tuvimos a Agustín Valentín Gamazo y nos explicó ese proyecto familiar de rehabilitación de cabañas pasiegas en Cantabria y bueno, de cómo las ofrecían como alojamiento rural. ¿Lo recuerdas, Isabel? Sí, ya lo creo. Además, me acuerdo que, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? El proceso tan respetuoso que tenían de acondicionar esas cabañas, hombre, para que estuvieran, por supuesto, acordes a lo que necesita el turista de ahora, pero respetando mucho todo lo que era la tradición y cómo habían sido y toda la parte de la construcción la respetaban muchísimo con toda la historia de esas cabañas, ¿no? Yo la verdad es que cuando estaba hablando y él hablaba de las cabañas y hablaba de cómo estaban decoradas y tal, yo me imaginaba allí dentro viendo esos paisajes espectaculares de Cantabria, esos valles, esas montañas y oyendo nada, seguramente solamente a lo mejor las vacas que estuvieran por allí pastando o algún pajarillo, pero fue muy, muy didáctico, sí. La verdad es que me motivó mucho el proyecto. La verdad es que sí, tenían, bueno, de hecho tienen un canal en Instagram, aparte de su web, tienen un canal en Instagram donde además ponen fotos con detalles de esas cabañas y la verdad es que son increíbles. Tanto que no sé si recuerdas que nos comentó que estaban, que habían comprado algunas cabañas para rehabilitarlas, para venderlas, o sea, las vendían ya, o sea, directamente ya tenían a los compradores, ya no como proyecto de turismo rural, sino como proyectos de segunda residencia, porque lo hacían tan bien y tan respetuoso y tan... Sí, hombre, tenían un modelo, al final ellos ya habían hecho un modelo de cómo rehabilitar esas cabañas y ya ese conocimiento lo podían traspasar y efectivamente era vendible, o sea que eso es un conocimiento que lo podían aprovechar no solamente para el alquiler de sus cabañas, sí, es verdad. Exacto. Pues de Cantabria dimos un salto tremendo y nos fuimos con Axel Pena de Voluta Cop, nos fuimos y nos explicó desde Valencia que era un hackathon y sobre todo que era un hackathon rural, que bueno, que es un nombre que nos pareció así al principio de Dios mío, ¿de qué va esto? Lo primero, recuerdo que la primera pregunta que le hicimos fue eso, oye, ¿qué es un hackathon? Directamente no sabíamos lo que era la palabra, pero no sé si tú te acuerdas que nos explicaba un poco cómo lo que quería era pues llevar la tecnología al mundo rural, de alguna manera. Exacto, y sobre todo a mí lo que más me gustó es que quería poner en valor a la gente joven del mundo rural y primero que desarrollasen proyectos tecnológicos, pero sobre todo con la gente más joven, para hacer que esa gente no tenga luego necesidad de irse. O que si se van porque tienen que estudiar fuera, que luego volviesen para poder aplicar esos proyectos en el mundo rural. Me pareció una iniciativa súper chula porque parte de ahí, del mundo rural y con la gente más joven, ¿sabes? Sí, a mí me pareció muy interesante. Muy interesante. Sí, es verdad. Además, no, me parece que no ha sido no sé si fue el primero, pero no ha sido el último. No ha sido el último, ¿no? Sí, no. Y además es que su proyecto, que te acuerdas que sí que tenía una ramificación que era hacer gallineros tecnológicos, o sea que se abrían y se cerraban solos, ha derivado en un proyecto que se llama Gallinas al Rescate, que es precisamente para que la gente que quiera hacer esos gallineros y donarlos a países emergentes, pues lo pueda hacer a través de patrocinios y tal. Y he visto últimamente que había hecho con niños pues unos talleres preciosos que él se los había patronado, me parece que había sido Bimbo,
Y la verdad es que, hombre, pues es que tiene mucho sentido lo que está haciendo, porque es la tecnología, pero al servicio de lo rural y sobre todo de los jóvenes, que sea, pues eso, que haya muchas más vocaciones de gente en el mundo rural que estén relacionadas con la tecnología. Me parece una gran labor la que hace, sinceramente. Exacto, sí, sí. Pues después del Hackathon Rural entrevistamos a Jesús Espinosa, que es director de desarrollo de la Cámara de Comercio de Cáceres, que nos habló de Cáceres Impulsa, un proyecto de la Diputación de Cáceres que desarrollan desde la propia Cámara de Comercio y que tiene como objetivo retener población, atraer población y atraer inversión nacional e internacional a toda la provincia de Cáceres, tanto a la ciudad como a todo el mundo rural, digamos. Lo más importante, lo más interesante que me pareció a mí de este proyecto fue que tienen en cuenta la vivienda, algo que muchas veces falla en muchos proyectos de atracción de talento, de atracción de gente, cuando luego resulta que no hay vivienda disponible para estas personas que quieren vivir allí. Este proyecto sí lo ha tenido en cuenta. Han tratado con propietarios, han tratado con el registro de la propiedad, han hecho difusión de venta y alquiler de vivienda a través de la propia página web del proyecto y además han contactado, otra cosa muy interesante, con casas rurales para que puedan ofrecer alquiler temporal para todas esas personas que necesitan una vivienda para iniciar, ¿no? Para iniciarse, para empezar a vivir en el lugar. Fue algo muy interesante. Y lo chulo también es que nos explicó ejemplos concretos de casos de éxito. O sea, como es un proyecto que ya lleva 2 años en funcionamiento, ya tienen resultados. O sea, no es solo un proyecto que se inicia, que es una consultoría, un asesoramiento, un seguimiento, sino que ya se ha hecho un trabajo, ya hay resultados detrás. Es un proyecto que ya está consolidado. Y bueno, la verdad es que nos dio esos ejemplos concretos de caso de éxito. Uno precisamente de ellos lo había mentorizado Isabel. Y fue un proyecto fue una entrevista muy interesante. Estuvo bien ver cómo estos organismos pues se implican y realmente lo tienen en cuenta todo y se coordinan bien y funcionan. Eso es lo más interesante, que funcionan. Estuvo muy, muy interesante, de verdad. Pues de ahí luego también seguimos hablando de proyectos emprendedores porque tuvimos a Alberto Esteban de Blas del proyecto Ruralizable, que a mí me pareció un proyecto muy ambicioso porque precisamente él decía que el objetivo del proyecto era ser el mayor espacio de emprendimiento del mundo rural, ¿no? Ser la mayor plataforma de emprendimiento del mundo rural. Y lo que hacen precisamente es eso, ayudar a emprendedores rurales a llevar a cabo su proyecto con mentorías de gente que ya lo ha logrado. Eso ahora seguramente tú nos podrás comentar. Y encima los llevan a lugares donde pueden presentar esos proyectos, ¿no? Hacen como las maratonas de pitch, ¿verdad, Isabel? Sí, además que son muy interesantes porque no solamente les hacen trabajar muy bien su proyecto para sintetizarlo de una manera muy concreta, porque tienen una metodología para llevarlos a cabo, sino que a través de los mentores los llevan a aterrizar el proyecto, es decir, que aterrizan muy bien esos proyectos para que sean una realidad. Y luego esos pitch los llevan a determinados sitios. Por ejemplo, el lunes pasado estuve en el Startup Olé, donde mucha gente de este proyecto de Ruralizable hizo su pitch de sus proyectos tecnológicos para que los inversores que había allí, había un jurado de inversores, pudieran valorar la viabilidad de ese proyecto y poner dinero. O sea, es tan inmediato como eso. Y he tenido la suerte, además, de poder mentorizar pues algunos proyectos que me han parecido interesantísimos. Recuerdo el de un proyecto que era una aplicación, una app,
que tenía la posibilidad, era para personas que tuvieran discapacidad, sobre todo visual. Y fíjate qué curioso, porque les permitía hacer recorridos por el campo, es decir, hacer senderismo y hacer lo que fuera, solamente con esa aplicación, que por supuesto tenía una serie de elementos que para ellos eran pues de sonido y de teclado tiflotécnico, para que pudieran acceder a cosas que nos parecía imposible. O sea, yo me imagino a una persona que es ciega, ¿cómo puede caminar por el campo? Pues puede. Y a través de esta aplicación está demostrado. Y ya tenían un recorrido, pero con esto lo que pretendían era hacer una ronda de inversores, y la verdad es que pues me pareció un proyecto muy bonito. Y sí, pasaron la primera ronda y la segunda ronda en otro de los eventos que hicieron, y la verdad es que me pareció interesante. Y otro proyecto que mentoricé también era de un proyecto de música muy chulo, también para el mundo rural, que también pasó la primera ronda. O sea que me parece que tienen mucho futuro, y que ojalá sigan muchos años, porque están ayudando a mucha gente del mundo rural que de otro modo pues no podrían tener esa posibilidad de llegar hasta esos inversores tan interesantes. O sea que Exacto. sí. Luego me acuerdo que después de esto tuvimos a Javi Ruiz de la Sierra de la Demanda, que nos contó su proyecto de más empleo, más rural, que al final yo me quedé un poco con la idea que era como un infojob, pero del mundo rural, pero mucho más amplio. O sea, que lo que hacían era, pues no sé, como ayudar a tantas personas a conectarse. O sea, era como una conexión entre el demandante y el demandado de trabajo, pero con un entusiasmo Javi, por cierto, estás por ahí, pero qué entusiasmo puso, y qué maravilla cómo lo contó. Para mí fue un tema muy, muy interesante. ¿Cómo lo recuerdas tú, Raquel? Pues también me pareció súper interesante. Ya le gustaría a Infojobs hacer lo que hacen en más empresas, más empleo, más rural. Porque la verdad es que, bueno, además, tal y como lo explicó Javi, ¿no? En ese momento, él lo vive. Es que lo que tiene, además, cualquiera de estos proyectos en el mundo rural es la pasión. Estarás de acuerdo conmigo, Isabel, es la pasión que le ponen. Si es que... Y yo recuerdo, es eso, y recuerdo que Javi hablaba recuerdo que le comenté, bueno, sois como un infojob, no, pero es algo más, porque conocen a la gente, conocen al empleador y al que busca empleo, y entonces los ponen en contacto, es algo como mucho más estrecho, como mucho más personal, ¿no? En esta época que estamos viviendo de impersonalización, pues es eso, ¿no? A mí me encantó. Es que al final los proyectos, igual que las empresas, igual que todo, son las personas. O sea, el nombre es una cosa, y cuando hablas de un proyecto, al final es la persona, o las personas que estén ahí son las que hacen realidad que eso sea de una manera o de otra. Entonces el entusiasmo, la pasión que ponga, y en este caso Javi Ruiz, pues claro, es que determina todo. O sea, es éxito asegurado, efectivamente. Así es. Así es. Javi, seguro que te estamos sacando los colores, luego nos lo dices. Bueno, pues después del proyecto de la Sierra de la Demanda, tuvimos a otro proyecto interesantísimo. Tuvimos a David García de Azafrán El Tiemblo. David García nos presentó su proyecto en un pueblo de Ávila, que precisamente se llama El Tiemblo, que es un huerto ecológico y familiar donde cultivan azafrán y también muchas otras cosas. Recuerdo que cultivaban esponjas naturales, esponjas vegetales naturales. Bueno, y hacían una serie de... Era mucho más, Isabel, ¿verdad? Era muchísimo más. Sí, porque luego también habían creado una asociación de Azafrán El Tiemblo, pues para promocionar esto. También tenían visitas guiadas al huerto, y entonces hacían como este tipo de producto turístico para que la gente fuera y tuviera la posibilidad de hacer allí, de ver cómo se cultivaba. Y además recuerdo que tenían como dos modelos. Por un lado estaba él con un tipo de cultivo más de permacultura, y su padre o su suegro, no recuerdo muy bien quién era, pero era alguien que lo que hacía era todo lo contrario. Es decir, lo antiguo, por decirlo de alguna manera, era que pretendían tener el huerto sin malas hierbas, que llamaban, pero él era todo lo contrario. Lo que hacía era que tenía pues distintas formas de abordarlo, pero que para él, por ejemplo, pues tapar con paja o con tal todo el cultivo para que no salieran las hierbas era crucial, mientras que el otro decía que no, que lo que había que hacer era cavar y dejar la tierra libre para que respirara y tal. En fin, que tenían como ahí un poco dos modelos de gestión del huerto, que tenía su aquel, la verdad, tenía su gracia.
Sí, pero además lo decía, tenían sus diferencias, pero en el fondo también aprendían uno de Sí. otro. Cuando el suegro, sí, yo también creo que era el suegro, cuando el suegro le cuestionaba y luego veía que la cosa funcionaba, decía, bueno, pues será que sí que Tendrá que ser funciona así así. también. Sí, efectivamente. Sí. Pues Sí. de ahí nos fuimos luego otra vez a la música. Nos fuimos, bueno, otra vez no, esta vez me parece que la música en esta temporada fue la primera. Esta música era la de la música del Festival Internacional de Música de las Navas del Marqués. Y nos contó Maite Seco, que es su promotora y su organizadora y el alma mater de todo esto. Como decíamos antes, aquí los proyectos son las personas. Sin Maite Seco no existiría este proyecto, porque a pesar de que hay muchísima gente implicada, pero ella es el alma de todo esto. Y nos contó con un entusiasmo bárbaro pues todo lo que aborda, toda la parte de programación de la música vocal, los coros que traía. Yo que he tenido la suerte de ir a muchos de estos conciertos que programa, de verdad os puedo decir que son coros de primerísimo nivel. O sea, son una calidad del empaste de las voces. O sea, es un sonido tan perfecto solamente de las voces, de esos coros dirigidos por un maestro como Peter Phillips o como Rupert Damerel, son oídos perfectos y son voces, de verdad, es algo alucinante, pero también nos habló de figuras de la ópera que llevaba para completar un poco todo el programa. Y, por ejemplo, recuerdo que nos habló de Montserrat Martí, que es la hija de Montserrat Caballé, que había estado, no sé si hace 3 años, antes de la pandemia, allí en las Navas del Marqués. O sea, gente interesantísima, de verdad. Me pareció que en un pueblo tan pequeño y con el entusiasmo de esta mujer se pudiera organizar un festival internacional tan interesante. Es, de verdad, de chapó, de quitarse el sombrero, sin duda. A mí la verdad es que lo que me impresionó muchísimo fue todo lo que explicó de la cantidad de gente que venía de todos los lugares del mundo, la infraestructura que montaban, ya no solo para elegir los lugares, que muchos eran pues espacios que eran patrimonio histórico, sino el montar todo el escenario, buscar toda la acústica, todo el proyecto de voluntariado que se movía en el propio pueblo, alojando a la gente que venían también muchos chavales jóvenes que tocaban en esas orquestas, cómo se lo montaban para alojarlos, para darles de comer, para organizarlos. Bueno, era una cosa que decías, es que ya no es solo los conciertos en sí, que lo que tú dices, Isabel, que son maravillosos y que ojalá algún día pueda ir a verlos, sino todo lo que hay entre bambalinas, ¿no? Todo lo que había detrás. A mí me dejó alucinada, de verdad. Sí, no, doy fe, de verdad. He ido varios años, además, durante 7 años, además he tenido el placer de trabajar con ella organizando este festival, y te aseguro que es un trabajo inmenso el que hace, y luego, de verdad, o sea, el resultado es espectacular, porque muchas veces hay gente que hace un trabajo magnífico y luego el resultado dices, pues vaya toalla. Pues no, en este caso es un gran trabajo, pero con un resultado excepcional, de verdad. O sea, increíble lo de esta mujer, lo de Maite Seco. Chapó, en serio. Bueno, pues ya veis que esto ha sido súper polifacético, pero bueno, seguimos, porque hemos tenido muchísimas más proyectos esta temporada que hemos dejado atrás. Tuvimos a Cristina Carrillo de las bodegas de la finca Fuentegalana, que están entre 3 comunidades autónomas, entre Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Ella es la enóloga y copropietaria de las bodegas, y bueno, de su mano descubrimos su pasión por el mundo del vino. Descubrimos la finca, nos explicó qué tipos también de viñas, de viña tenían, qué tipo de vino hacían, y bueno, cosas muy curiosas sobre el vino. ¿Recuerdas, Isabel? Bueno, yo sí, porque casi brindábamos con ella, ¿no? Cada vez que nos estaba explicando el tipo de uva que hacía, que si la Cabernet Sauvignon, que si la Garnacha, que si no sé qué. O sea, ella lo vive con esa pasión, es otra vez las personas, ¿no? Ella lo vive con tanta pasión que es que te transmite todo. Y te acuerdas que nos contaba la historia de cada una, no solamente de las viñas, sino de las botellas, o sea, de cómo lo embotellaban, del vino, de por qué se
llamaba así, de por qué el soplón, de por qué la finca de no sé qué. Era un storytelling, una historia detrás de cada uno de las botellas que es que era increíble. Recuerdo que tú le dijiste eso, oye, ¿por qué no incorporas eso a la web? Esas historias son preciosas y a la gente ahora que está ávida de conocer todo lo que hay, la historia que hay detrás de las cosas es interesante. Y te acuerdas que dijo, no me da la vida. Sí, exacto. Dice, ostras, sí, esto lo tendríamos que hacer. Es verdad, Sí. es que son proyectos tan... que son equipos, ¿no? Pero a veces son tan personales y quieres abarcar tanto Sí. que es muy difícil. Ella lo hace con sus padres, porque sus padres, Mm. hombre, ya son mayores, ya son personas que a lo mejor tienen más de 80 años, pero siguen allí al pie del cañón, y siguen haciendo vendimia y siguen haciendo de todo, porque son gente pues muy de la tierra y de estar allí apegados a la viña, y ella, además de trabajar como química en una empresa, en una gran empresa en Madrid, pues tiene esto como su hobby o su gran pasión, ¿no? Que es el vino. Y la verdad es que es una enóloga fantástica y sobre todo una entusiasta tremenda del mundo rural y de la vida del mundo rural y de cómo, yo qué sé, promociona todo lo que es su bodega, pero a través de un saber hacer rural que me parece muy importante, muy importante. Otro que también promociona lo rural, ¿te acuerdas cuando oímos a Mario Esteban Correal? Pero que oíamos a las cabras de fondo mientras estábamos hablando con él. Era curioso porque estaban los campanillos de las cabras por el fondo y nos decía, sí, es que esta es mi vida. Yo trabajo, pues eso, 24 horas al día casi, pero los 365 días del año, sin duda, y todos los días tienen que comer las cabras. Dice, nosotros no tenemos vacaciones, ¿recuerdas? Y además Sí. tiene una fábrica de queso Monte Alijar, que es una maravilla, os lo recomiendo también, pero que cómo lo tenía de organizado el tío, cómo curraba, o sea, lo temprano que se levanta, lo tarde que se acuesta el pobre, y sin embargo con qué entusiasmo también nos transmitía todo su proyecto. Qué bonito, qué bien. A mí me gustó mucho porque además, bueno, yo pensé, madre mía, es que es lo que estamos diciendo, ¿no? Es que todo es pasión. Porque recuerdo que él contaba que él es veterinario, ¿no? O sea, empezó en esto porque había estudiado veterinaria y entonces en este proyecto que tiene, él hace un seguimiento de las cabras, de su temperatura, de lo que comen, entonces cuando llega, después de que ya las ha entrado en el corral, de que ya, que si la leche, que si esto, luego se sienta y venga, empieza a pasar las fichas y entonces va haciendo un estudio y según el tipo de queso que sale, pues, es porque las cabras han comido esto, lo otro. Bueno, una cosa que yo dije, wow. Sí, O sea, ¿no? Y un tipo que además antes de empezar con su proyecto viajó a Francia, viajó a Escocia, se empapó de lo que hacían por allí, se fue a trabajar en otras granjas y entendió que bueno, que había que aprender, y cuando vino aquí, y acuérdate que también nos dijo que había trabajado en la recuperación de la raza de cabra de la Sierra del Guadarrama, exacto. que estaba en peligro de extinción. O sea que es una cabra muy específica y que para él era importante también que su proyecto fuera parte de la recuperación de esta raza que se estaba perdiendo. O sea que un tipo implicadísimo en el mundo rural. Sí. Total. Y total, vamos. De ahí saltamos a comida saludable, que decía Isabel López Resina, de la empresa Santa Teresa Gourmet, que dice ella en su empresa, pone un eslogan que dice, de Ávila para el mundo. Y me encantó, porque esto sí que es ir desde un pueblecito para todo el mundo. Es verdad que es una multinacional, pero sin embargo mantienen ese espíritu de empresa pequeña y de gente muy comprometida con lo rural, y siguen con la tradición de hacer las yemas de Santa Teresa como se hacían en 1800, el membrillo como se hacía de toda la vida. Todas las pastas que hacen de membrillo, bueno, son exquisitas. El queso con membrillo, la tarta de queso con membrillo, que es mi favorita, sin duda alguna, es de verdad súper recomendable. O sea, os la recomiendo a todos. Y bueno, acuérdate que nos pasó con uno de los oyentes, Raquel. Hoy fue muy bueno porque era un señor, un oyente que en el turno de preguntas comentó, creo que es chileno, si no recuerdo mal, que vive en Galicia, y entonces él dijo que él compraba el membrillo de Santa Teresa Gourmet porque era el único membrillo que había encontrado que le recordaba al que hacía
su abuela, me parece. Que bueno, que recuerdo que Isabel López Resina se quedó como alucinando, casi lloraba, ¿no? Porque decía, madre Así mía, llora, sí, sí. qué emoción, qué emoción. Fue muy emotivo. Además, a mí lo que me gustó mucho de ese proyecto es que ella decía que se puede hacer un proyecto natural sin añadirle químicos y respetando unas ciertas normas, respetando la cadena de frío, se puede llevar a la mesa un producto que realmente sea muy casero, muy natural, ¿no? Eso es lo que más me impactó. Efectivamente, No sé. sí. Así. Fue un proyecto, bueno, como todos, cada uno tiene su cosa, pero la verdad es que creo que aquí cada uno nos cuenta lo mejor, ¿no? Y nos quedamos con eso, porque son historias realmente muy, muy bonitas. Bueno, pues de ahí nos fuimos a tierras sorianas. Tuvimos a Javier Martín Olmos, que nos habló de la asociación Tierras Sorianas del CID. Es una asociación que desde hace muchísimos años lo que ha hecho es aprovechar recursos propios para desarrollar proyectos en el territorio y así evitar pues la despoblación. Recuerdo que estuvimos hablando de demografía, estuvimos hablando de diferentes proyectos de emprendimiento, pero una de las cosas que la verdad es que me resultó más impactante fue que decía que a veces han querido como comparar estas zonas tan despobladas de España con lugares como Laponia o como las Highlands, ¿no?, de Escocia, y él decía, pero es que la gran diferencia es que estas zonas estuvieran pobladas por razones X, por razones políticas, por razones de desarrollo, por la historia, se despoblaron y el problema es ahora volverlas a repoblar, ¿no? Y lo que tienen es que tienen la capacidad, tienen a la gente para poder desarrollar un montón de proyectos y, bueno, tendrían un montón de ejemplos de esos proyectos que se están desarrollando a través de subvenciones o a través de iniciativas propias y de apoyos locales. Estuvo muy, muy chulo y además nos habló, no sé si lo recuerdas, de otro proyecto. Sí, el de Mujeres en Danza, que es un proyecto precioso. A mí me encantó el nombre, ya del nombre me pareció precioso, porque es muy, el de Mujeres en Danza, estar en danza es una expresión muy castellana para decir que estás en movimiento, ¿vale? Hay que estar en danza, ¿sabes? No es solamente bailar, sino es estar, eso, pues hay que estar en movimiento, o sea, moverte. Y además que es un proyecto que tiene detrás un podcast. O sea, realmente ellos a través de la emisora COPE ¿cómo era? ¿San Esteban de Gormat? O sea, el Burgo de Osma. El Burgo de Osma, eso es. Del Burgo de Osma, de la COPE de Burgo de Osma, pues ellos hacen un programa que es como un podcast donde entrevistan a esas emprendedoras, a esas mujeres que están en danza y que están en movimiento, y de esa manera pues les dan muchísima difusión. Entonces, de Tierras Sorianas del CID, que además tiene un nombre precioso, el GAL, el Grupo de Acción Local, Tierras Sorianas del CID. Sí, sí. Es como muy, tiene un empaque tremendo, ¿no? Sí. Qué bueno. Recuerdo que el siguiente fue, vimos cuáles eran, porque no teníamos ni idea, pero cuando además hablamos con ella nos dijo, no, yo quiero hablar de las diferencias que hay entre la gestión de personal en un establecimiento que esté en el mundo rural y otro que esté en el urbano. Y dijimos, ¿cómo? ¿Qué hay diferencias? Sí. Y Teresa Dor, que a través de su experiencia como propietaria del Hotel El Milano Real, que está en un pueblecito que se llama Hoyos del Espino, de 380 habitantes, nos contó estas diferencias y la verdad es que con anécdotas jugosísimas, ¿te acuerdas? O sea, que fue muy, muy didáctico. A mí me encantó esta entrevista, la verdad es que también otra vez una persona entusiasta, una gran comunicadora, o sea, con una capacidad de comunicación tremenda. Y fíjate que es americana y tenía su deje ahí muy, muy extranjero y tal, pero con una expresión incluso muy de aquí, muy local, ¿sabes? O sea, hablando de cosas muy locales. No sé qué te llamaría a ti la atención, pero a mí me encantó, por ejemplo, cuando nos contó cómo motivaba a sus empleados, cómo se los llevaban de viaje, cómo habían votado los propios empleados, cómo querían repartir los beneficios cada año. O sea, es un proyecto precioso. La verdad es que este podcast es realmente muy interesante porque aprendes mucho de personas
de gente, del pueblo, de costumbres. Yo lo vi así. No sé cómo lo viste tú, Raquel. Bueno, yo tengo que decir que sé que no, está mal decirlo, pero tengo que decirlo, es que para mí es mi preferido, es mi favorito. Todos han sido maravillosos, pero a mí la entrevista de Teresa Dorn me llegó, supongo que me llegó por cómo lo explicó de personal, o sea, a nivel personal, pero cómo tocamos todos los temas y cómo ella supo explicar cómo de pasar de trabajar en una multinacional, de llevar un proyecto multinacional, lo llevó a un pueblo. Pero es que encima, respetando esas pequeñas idiosincrasias que hay en los pueblos. Me acuerdo que contaba que decían, es que tenemos que ir a una boda. Y bueno, pero eso vas, un momento vas, no, una boda son 3 días. O cuando había un entierro, que todo el mundo tenía que ir al entierro, o muchísimas cosas así. Contó millones de anécdotas, todas buenísimas, pero eso, desde el respeto, no sé, yo recuerdo que incluso le dije, Teresa, tendrías que montar una escuela de gestión de turismo rural en el mundo rural. Y me dijo, uy, me pillas muy tarde. ¿Recuerdas? Perfectamente. La verdad es que tú siempre a todos los entrevistados les haces sugerencias de hacer algo. Sí. Siempre le dices, oye, ¿por qué no haces no sé qué? Y algunos se escabulle, ¿no? Dice, bueno, no sé. Sí. Pero otros, no, acuérdate cuando al arquitecto este que hemos comentado antes, al de Casa de Pueblo, sí que, no, perdona, ese no le hemos comentado todavía, pero a ese le hiciste una propuesta estupenda, sí. Luego lo comentaremos. Luego lo comentamos, sí. Sí. Bueno. Pues sí, fue una muy buena entrevista, pero bueno, hemos tenido muchísimas más. Sí. Después de Teresa Dorn tuvimos a Esther Sánchez, que pertenece a la Asociación de Periodistas Rurales de España, porque sí, hay una Asociación de Periodistas Rurales de España, que además está presidida por un fantástico periodista español, que es Manuel Campo Vidal. Manuel Campo Vidal, efectivamente, sí. Y bueno, ahí estuvimos hablando de ese fenómeno que creo que es necesario diferenciar y que diferenciamos en esa entrevista, que es el periodismo rural, que es diferente del periodismo urbano, por así decirlo, o del periodismo global, ¿no? Exacto. Y de esas carencias que tiene y de esas mejoras. ¿Recuerdas, Isabel, que tú incluso le hiciste pues varios apuntes, ¿no? Y además es que me acuerdo que lo que a mí me importa mucho, y de hecho esta pregunta siempre se la hago a todos los comunicadores o periodistas o lo que sea, y es la responsabilidad que tienen los periodistas, los comunicadores en general, de emitir una imagen en positivo del mundo rural. O sea, que es importantísimo que sean conscientes de que no se puede hacer solo fotografías en blanco y negro para definir el mundo rural, y que no hay que ser tremendistas, y que no solamente hay despoblación y desolación en el mundo rural. Hay muchísimas cosas, y creo que está en su mano y es su responsabilidad también transmitir esa imagen de un mundo rural en el que se puede vivir, en el que se puede estar perfectamente. O sea que sí, este fue para mí muy, muy ilustrativo también. Uh-huh. Después de Esther, lo que sí que hicimos fue saltar a Europa. Nos fuimos a Europa directamente, de lo rural a la Comisión Europea. Y Juan González Mellizo, que es el jefe de comunicación de la representación de la Comisión Europea en España, pues nos explicó todos los proyectos que tiene la Unión Europea para el mundo rural, para mejorar las condiciones de vida y para adecuarse a ese mundo rural, que nos explicó que era distinto en cada país, que aun a pesar de que sí que había elementos comunes, pero que no era lo mismo el mundo rural en la Laponia, por ejemplo, en Finlandia, que en Francia, que en España, y que eso es lo que ellos tenían que tener en cuenta, y que las necesidades de unos territorios y otros eran diferentes, pero que ellos tenían que contemplar todas, y que por eso a veces pues nos parecía que determinadas políticas que se emitían pues no se adecuaban, pero que para eso estaban haciendo. En España, por ejemplo, nos contó que habían hecho un proyecto que lo llamaban la conferencia, no me acuerdo muy bien de cómo era, y habían ido recorriendo algunas poblaciones, casi todas pequeñas, de los territorios más despoblados de España,
para entender qué es lo que querían o qué necesitaban esos pueblos. Y la verdad es que eso sí que creo que es una gran labor, porque recogen de primera mano la información. Otra cosa es que luego se lleve todo a que sean políticas europeas, pero por lo menos conocen de primera mano qué es lo que pasa en el mundo rural. Sí, además lo más interesante también es que nos contó que luego todo esto también quedaba recogido en documentos y en páginas web concretas de los diferentes proyectos, que por cierto, no lo he dicho antes, pero tanto de este proyecto como de todos, están todos los enlaces a los diferentes proyectos en nuestra página, Mundo Rural en Positivo, están ahí todos los enlaces. Y en este concreto, Juan González Mellizo nos dio varios enlaces porque nos habló de varios proyectos, nos habló de las plazas de Europa, nos habló de varias cosas y todos tienen un seguimiento y todos tienen unas agendas y entonces pues bueno, es interesante seguirlo porque la verdad es que sí que se mueven cosas desde Europa, lo que pasa que a veces como que las páginas estas europeas son no nos llega. No nos llega, sí. Es eso. Es que no llega, ese es el problema. O sea que bueno, si os ponéis en nuestra página web Mundo Rural en Positivo y veis el podcast de la Unión Europea, veréis que están ahí en la parte del texto, está toda la información de todas estas páginas que nos las dio él y la hemos recogido para que cualquiera que oiga el podcast también pueda tener acceso a estas páginas. Pues nada, de ahí nos fuimos al que has comentado antes, tuvimos a Alberto Sánchez, que es arquitecto, especialista en recuperación del patrimonio, y nos llevó de la mano por su proyecto Casa de Pueblo, por el cual está recuperando una vieja casona que compró en su pueblo, en Uset, en Aragón. Es un arquitecto que nació en un pequeño pueblo, que estudió eso, recuperación del patrimonio, que se fue a estudiar a Berkeley, a Estados Unidos. No, mentira, estuvo en Nueva York y luego creo que tiene un puesto en Berkeley también, pero bueno, se dedica a muchísimas cosas más, nos explicó cosas preciosas, ¿recuerdas, Isabel? Sí, y sobre todo de los talleres que hacía, porque claro, la casona es un súper casón. Entonces él lo que ha propuesto es hacer talleres para recuperarla y de esa manera el poder hacerlo con los métodos antiguos, es decir, que cuando tiene que reempedrar, no sé si la palabra existe, pero bueno, si no le pega una patada al diccionario ahora mismo, y tenía que empedrar el patio interior, por ejemplo, que estaba todo empedrado, pues se llevó a un arquitecto experto en este tipo de trabajos y toda la gente que estaba allí trabajando, pues empedraron el patio, pero con la metodología de cómo se realizaba el empedrado en los tiempos en que existía la casa, cuando se construyó la casa. O sea, respetando todo lo que es la construcción antigua o el tipo de construcción y los materiales, que eso también es algo que se estaba perdiendo, nos dijo, y es una pena, dice, porque se pierde no solamente la forma de hacer, sino muchas cosas que realmente son útiles. Y también me acuerdo de una anécdota buenísima que yo le comenté que porque en una de las entrevistas que había visto suya en internet mencionaba el Ecce Homo, ¿no? Y entonces, claro, desde mi punto de vista, por lo menos, para mí el tema del Ecce Homo de esta mujer que al final pues hizo ahí un reajuste, por llamarlo de alguna manera, de una cara, pues que yo lo veía en negativo y él me dio una visión que me gustó mucho porque, caramba, nuestro podcast es Mundo Rural en Positivo, pues él dio en positivo esto y nos dijo, claro, pero es que esa señora que hizo esto al Ecce Homo es el prototipo de mujer que hay en todos los pueblos, que son las únicas que cuidan nuestro patrimonio, es decir, no tienen otro conocimiento, tienen mucho amor por su patrimonio y tienen una necesidad de conservarlo, entonces eso es lo que saben y eso, la pena es que no tienen ayudas de ningún tipo ni nadie les da formación de nada, y entonces claro, pues ocurren estas cosas, pero no hay que demonizar este tipo de cosas, sino que hay que entender que el problema está en que no hay una organización, no hay nada detrás que sea para preservar nuestro patrimonio. Y me gustó que diera esa visión porque, por un lado, es una defensa de este tipo de señoras que están en los pueblos y que es verdad, de los que sabéis de los pueblos, sabéis que en las iglesias y los patrimonios que hay así más importantes los cuidan las personas que viven allí y siempre son personas mayores. Entonces, ¿qué saben ellos? O sea, que al final hay que agradecérselo tremendamente el que estén siempre cuidando y limpiando todo lo que hay en esos sitios porque si no se perdería o se echaría a perder. O sea que exacto. Fue Y tal y como hemos comentado, como hemos apuntado antes, otra de las es lo que decíamos, yo siempre les
mando un tirito, le dije que sería bueno, ya que están haciendo estos talleres, esta recuperación del patrimonio, de la sabiduría popular, que hiciesen una escuela de recuperación de patrimonio, pero de verdad, o sea, formar... Mira, en el podcast de Tierras Sorianas del CIT, una de las cosas que decían también es que hay un problema de falta de profesionales, de oficios, se están perdiendo los oficios. Sí. No hay albañiles, no hay... O sea, ¿cómo se van a rehabilitar las casas si no se sabe, si no queda gente que sepa hacerlo? ¿Sabes? O sea que... Estuvo muy bien. Interesante. Sí, a mí me gustó mucho, la verdad. Sí. Luego nos fuimos otra vez a la Sierra de la Demanda y estuvimos con Débora. Bueno, fue un podcast multitudinario. La verdad es que fue la primera vez que teníamos más de un entrevistado. Tuvimos que hacer ahí un orden de entrada porque teníamos a Débora Serrano, a Javi Ruiz, a Belén Arribas, a Laura Gutiérrez, a Ana García, a Andrea Mediavilla, Blanca López. O sea, todos estos, pues todos nos contaron un proyecto común que tenían para que la vivienda pues no fuera un problema en la Sierra de la Demanda, es decir, que los que quisieran ir a vivir allí, que tuvieran alternativa y sobre todo ayudarles a que aquello fuera posible. Sí, la verdad es que estuvo interesante porque nos dio una visión, son varias personas que están implicadas, pero desde puntos de vista diferentes, ¿no? Había una agente inmobiliaria, había una persona que era consultora inmobiliaria, habían abogadas que se dedicaban a temas de derecho urbanístico, arquitectas, otra que se dedicaba a la recuperación de los objetos, al vaciado de casas y todo esto. O sea, era un proyecto muy polifacético, pero muy chulo y por una idea común, ¿no? El potenciar el tema de la vivienda, que sigue siendo un problema en el mundo rural. A mí me pareció un proyecto muy, muy interesante también. Sí, la verdad es que otra visión de cómo se puede ver el tema de la vivienda en el mundo rural, sin duda. Exacto. Y nada, de ahí nos fuimos al pequeño pueblo del Somellons, en Cataluña, donde Montse nos explicó el proyecto que tiene junto con Xavi, el proyecto Oligami, desde el cual hacen aceite de oliva virgen extra de la oliva arbequina, que dicen que es una de las mejores, lo es. Y además nos habló de la tienda rural que abrieron hace un año y poquito, en ese pequeñito pueblo, que hacía más de 10 años que no tenía una tienda. Y bueno, es una tienda llena de anécdotas, es un proyecto lleno de anécdotas. ¿Recuerdas, Isabel? Sí, me acuerdo lo de las sillas, fue curioso, claro. Ella nos decía que en la época de la pandemia, pues que sacó unas sillas allí a la puerta para que la gente tuviera la posibilidad de esperar, porque como tenían que entrar de uno en uno, pues tal. Y claro, se hicieron ya charletas. Y que cuando terminó la pandemia, que las quitaba y que se las reclamaban. Oye, no, deja aquí las sillas, que nos gusta estar aquí de charla, y está muy bien, esto de tener aquí sillas en la calle, o sea, de estar allí de charleta, no, la verdad es que yo creo que han hecho una gran labor, que sí. El ser gente joven que está allí con esta gente mayor, pues ha revitalizado totalmente el pueblo, y el poder ofrecer a la gente productos que no tengan que ir a buscarlos a otros pueblos, que no tengan que encargárselo a sus hijos, a sus familiares. Bueno, me parece una labor de verdad, también otra de quitarse el sombrero, porque no creo que lo hayan hecho por el dinero, sino que realmente sea por un compromiso personal que tienen con ese pueblo y con esa gente. O sea, Oligami me parece un proyecto también muy, muy a tener en cuenta, porque son gente que necesita ayuda y que hay que darles difusión para que por lo menos tengan un salario emocional, que es lo que al final podemos ofrecerles desde nuestro podcast, básicamente. Qué bonito eso, salario emocional. De eso sé bastante. Te contaré algún día. Vale. Después de esto volvió la música a nuestro podcast, porque vino Susana Ferreiro, que nos presentó su proyecto Gredos Jazz, que es un festival también internacional que apuesta por la cultura en el mundo rural a través de la música, pero de esta música, de música de jazz, que parece muy complicada, pero la verdad es que nos explicó el tema y nos pareció que tenía sentido, ¿no? O sea, que tenía mucho sentido el hacer un festival de estos en el mundo rural. Y te acuerdas que nos dijo además que los intérpretes más conocidos, curiosamente, o sea, los más famosos, eran los que más entusiasmo ponían a la hora de ir, porque les parecía que era como una especie de retiro y un poco el volver a los orígenes de estar en pequeños auditorios o al aire libre, pero con gente que realmente
quiere ir a oír eso y les parecía importante. Me acuerdo de eso. No sé tú de qué te acuerdas de esta entrevista. Sí, la verdad es que sí, decía eso, que sobre todo, bueno, pues eso, ¿no? Gente que a lo mejor habían tocado en grandes conciertos y festivales, pues iban allí, pero porque era eso. Los reconocían por su música, no por su fama ni por nada más, ¿no? Fue muy interesante la visión que nos dio. Bueno, y además, este podcast, esta entrevista fue musicalizada totalmente, porque es que Susana nos cantó. Ella presentó el proyecto ahora recordarás tú Sí, dónde fue. ella pues también estaba buscando financiación y entonces en una de las entidades que hay, que se llama Ávila 1131, que es una fundación que da pues dinero, unas cantidades pequeñas pero suficientes para este tipo de proyectos, ella hizo el pitch allí en este proyecto. ¿Cómo lo hizo, Raquel? Pues lo hizo cantando. Lo hizo cantando. Y claro, cuando dijo que lo había hecho cantando, le dije, a ver, Susana, cántanos ese pitch que lo queremos escuchar. Y la tía nos cantó y a mí es que, mira, hoy todavía se me ponen los pelos de gallinas porque fue emocionantísimo, porque además canta súper bien. De verdad tenéis que escuchar ese podcast porque fue muy emocionante, mucho. Sí. A mí me gustó también mucho. Ella es una profesional muy buena, canta muy bien, tiene una voz excelente, pero además es muy entusiasta en temas de organización de eventos y la verdad es que tiene un trabajo por delante duro, pero también lo hace con mucho entusiasmo, la verdad. O sea que chapo también por Susana. Pues nada, y ya pues la entrevista número 22 del año 22 fue a Jorge Dopico, que es un gran profesional y un gran comunicador, que nos contó su proyecto de marketing digital para emprendedores rurales, Thinking Dreams, y además nos contó su trayectoria con el programa Aquí la Tierra de Televisión Española. Además, tú, Isabel, lo conociste personalmente. Claro, yo lo conocí, vino a grabar unos programas al Parque Regional de la Sierra de Gredos, donde yo vivo, y bueno, pues me llamaron, oye, ¿les puedes indicar qué tipo de cosas pueden grabar y tal? Y yo, fenomenal, vamos, feliz como una lombriz de poderles orientar. Y lo conocí ahí, a él y a todo el equipo de Aquí la Tierra, y grabaron pues no solamente unos saltos de agua que hay aquí muy pequeños, pero bueno, son unas pozas muy bonitas, sino también las cabras que hay por aquí, el paisaje de los piornos en primavera, en fin, un montón de cosas. La verdad es que, bueno, pues hay muchos recursos, gracias a Dios, en esta zona y, bueno, pues pudieron hacer unos grandes reportajes. Y a partir de ahí, pues enganchamos muy bien y luego además Jorge es un comunicador tremendo, pero un gran amigo también. O sea, considero que es amigo porque me ha ayudado muchísimo con mi proyecto personal. O sea, no sabéis lo generoso que es. O sea, él si puede te ayuda. O sea, es tremendo. O sea, en su proyecto Thinking Dreams, de verdad, es para emprendedores. Si tenéis necesidad de marketing digital, de iniciaros, de tal, no dejéis de contactar con él porque es un hombre que lo sabe todo y que además te ayuda en la medida en que puede siempre, de verdad. Es una maravilla de hombre. O sea, es fantástico. Tengo el honor de conocerlo y creo que soy su amiga. Y además tiene una humildad increíble, me encantó porque tiene una humildad y unas ganas de seguir aprendiendo y seguir haciendo cosas y un respeto por todos los proyectos que va conociendo por ahí. A mí me entusiasmó mucho, la verdad. Bueno, pues nada, ¿qué os parece? O sea, esto ha sido bestial. Así es que, nada, si nos gustaría que nos dejarais vuestros comentarios en el podcast, en la web, nos mandáis un email, lo que queráis, para que podamos conocer vuestra opinión. Sí, porque hemos tenido ya comentarios de todo tipo, claro, pero casi todos, gracias a Dios, o por no decir todos, han sido muy positivos y motivadores. Os voy a citar algunos porque a mí me encanta volver a leer estos comentarios. Por ejemplo, decía uno, he visto el proyecto de podcast tan bonito que tenéis. Si en algún momento necesitáis ayuda voluntaria, por favor, contad conmigo. Imagínate. Otro. Me parece algo muy positivo para el turismo rural y para las personas que allí viven.
Otro dice, nos encanta oír el podcast en la tienda con todos los clientes del pueblo porque comentamos, o sea, como si fuera la radio, bárbaro. Esa fue Origami, que tiene, Sí. Nos tenía como la radio, exacto, como Sí. la radio, nos escuchaban ahí en directo mientras las señoras iban a comprar y buenísimo. Qué bueno. Sí. Otro comentario fue, me ha encantado el del azafrán, escucho vuestros podcasts mientras trabajo, soy artesana. ¡Ay, qué maravilla! Dice, qué bonita labor la que hacéis. Felicidades. Así, Wow. de bonito. Qué guay. Como para no estar motivadas. Y tanto. Y otro más. Me gustan las personas buenas que entrevistáis. Necesitamos ayuda para estas personas. Gracias. Bueno, Wow. gracias a todos vosotros por estar ahí, porque por eso estamos, porque esto crece, esto funciona. Y además nos hace mucha ilusión también haber crecido en escuchas y en países. Fijaos, las estadísticas nos dicen que nos están escuchando, y os lo digo por orden de prioridad, desde España, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia, Rusia, Argentina, Brasil y Ecuador, nada menos. Yo cuando me lo contó Raquel no me lo creía, pero bueno, bien, me alegro muchísimo. La verdad es que nuestro proyecto, nuestro de todos, ¿vale? Cuando digo nuestro es que es de todos, Mundo Rural Impositivo, se está convirtiendo más que en un proyecto en un movimiento social. Y es un movimiento social de todos los que queremos cambiar esa imagen derrotista del mundo rural y dar una información veraz y positiva. Gracias de verdad a todos por hacerlo posible. Y gracias por seguirnos cada semana, por escuchar nuestro podcast y por formar parte de este, como dice Isabel, movimiento social que pretende romper estereotipos y dar una visión en positivo de nuestro mundo rural. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, hay por ahí pocas personas, pero bueno, las que sean, si quieren, ya sabéis, podéis levantar la mano y nos podéis preguntar lo que queráis. Vale, Isabel Salazar. Me alegra estar aquí en este programa, de Sí. verdad, me motiva a hacer muchas cosas. ¡Qué guay! Les agradezco. ¡Qué cosas tan bonitas Qué nos bien. dices, Isabel! Sí. ¿Desde dónde Sí. nos escuchas tú, Isabel? Yo soy de México, pero ahora estoy en Los Ángeles, Ajá, estoy trabajando, ajá. ya, y toda esta temporada pasada me la pasé muy bien porque a pesar que estoy trabajando, me está inspirando este programa a hacer grandes cosas. ¡Qué maravilla! Ay, muchas gracias, Isabel. Gracias, de verdad, Isabel. No dejes de escucharnos. Claro que sí. Gracias. Fantástico. Gracias a ti, de verdad. Muchísimas gracias por intervenir y por escucharnos, por las dos cosas. Ujú. Gracias. Estupendo. Venga. Espera, a José ahora pide, vale, le voy a invitar a Sí. José. José, ya lo tienes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, José y Petri, ¿Estáis juntos? Sí. que sabéis que estamos juntitos aquí, Muy bien. los papás de Raquel, Muy Ahí, bien. ahí. y os queremos felicitar por todo lo que estáis haciendo. Caramba. Sí, sí. Sois las mejores, las campeonas. Hombre, por favor, ¿Qué, madre. ¿Qué van a decir ellos? Isabel, Dime. encantada de poder hablar contigo, pero me parece que el mes que viene, si puedes, nos veremos en persona. ¿Qué me dices? Increíble. ¿Vais a venir por aquí o qué? Vamos a Navalmoral de la Mata. Pues muy cerca, sí, efectivamente. Sí, Ah, señor. Oye, pues a ver, Entonces, sí, ya estaremos en contacto y a ver fenomenal. Oye, Vale. qué gran noticia. Me encanta, de verdad, Petri. Muchísimas gracias. Espero que me llames. Sí, así lo haremos. Muchas Venga, gracias. Un abrazo muy fuerte para las dos. Igualmente. Gracias. Igualmente. Gracias. Y seguir con vuestro proyecto, que es estupendo. Muchas gracias, de Gracias. verdad, José. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. 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 Bueno, pues después Bueno, de esta bueno, intervención ya tan ves. bonita, joder, qué maravilla, emocionante. Pues Raquel, es que son las 8, ¿vale? Sí. Y he llegado la hora de despedir este episodio. No sin Venga. antes recordar a todos que el próximo miércoles, día 14 de septiembre, tendremos a Marta Pitch, que es oriunda de Kansas, pero afincada en un pueblecito de 34 habitantes. Se llama Hoyos del Collado, que está también en Ávila, en España. Es una mujer de 80 años que se ha propuesto revalorizar la lana merina española, que fue desde el siglo XV al XVIII lo que dominó el mercado a nivel mundial.
Nos contó, por ejemplo, que en Estados Unidos se llegaron a pagar hasta 300 euros por un vellón sucio recién esquilado. También nos contó que muchos ganaderos trashumantes de Extremadura, que se desplazan todos los años hasta Gredos, le regalaban la lana. Es una mujer con un aspecto frágil, pero que tiene toda la fuerza y determinación que le da su propósito de vida: revalorizar la lana merina española. Pues ya sabéis, no os lo podéis perder. Así es que muchísimas gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos el próximo miércoles 14 de septiembre aquí en Clubhouse a las 7 de la tarde, hora española, para seguir rompiendo estereotipos. Os esperamos a todos. Si te ha gustado este episodio, deja tus comentarios y preguntas. Nos encanta tu participación. Porque si escuchas nuestro podcast, seguro que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural, como nosotras. Para conocer más sobre el proyecto, visita nuestra web mundoruralenpositivo.com. Seguro que encontrarás lo que buscas. Y si no, pues puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo info@mundoruralenpositivo.com. Y recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal a través de tus plataformas favoritas de podcast. ¡Te esperamos!